Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Livni y bueno, el motivo de este video es muy simple. Es tratar de transmitir algunos conocimientos acerca de lo que es la ciencia y la investigación científica. Claro, enfocados a un poquito más a lo que es la aplicación de estas en el ámbito educativo. Espero y este video les parezca bastante interesante y enriquecedor. Bueno, el primer tema a tratar es el paradigma de la ciencia occidental. Yo creo que para entender este paradigma clásico de la ciencia occidental hay que entender primero que nada lo que es el término de la ciencia y lo que es el término de paradigma. Principalmente, ciencia se entiende como el hecho de conocer la naturaleza de las cosas, ya sea del objeto de estudio, de un fenómeno de estudio, por medio de lo que es la experiencia. La empiria es lo que nos lleva un poquito a querer conocer o indagar acerca de ese objeto o ese fenómeno de estudio. Pero, bueno, podemos decir que la ciencia tiene un proceso sistemático para poder adquirir esos conocimientos. El primero que nada es la observación. Segundo que nada es la recabación de datos que ya sea por medio de lo que tú recuerdas o por medio de lo que alguien más te dice acerca de ese fenómeno o tema ya investigado u objeto de estudio. Se pueden recabar los datos también por medio de lo que son libros, de lo que es actualmente el internet, etcétera. Se crean hipótesis a partir de esto que, bueno, por medio de experimentos se verifica o se anulan estos conocimientos. El otro término que debemos de entender es el término paradigma. El término paradigma podemos entenderlo como una idea, un concepto que se tiene acerca de algún objeto o algún fenómeno. Primeramente, como elementos tiene lo que son la intuición y lo que es la valentía por querer investigar acerca de esto. Cabe destacar que este paradigma puede llegar a ser una ley o una teoría, pero no por el hecho de ser una ley o una teoría significa que van a ser 100% verificables. Y más adelante veremos por qué. Y bueno, para adentrarnos dentro de este tema, que es paradigma clásico de la ciencia occidental, cabe destacar que tenemos que entender que hoy en día vivimos una serie de cambios completamente grandes en lo que es la vida social, la vida económica, la vida cultural, la vida política de, bueno, nuestra sociedad. Y gracias a esto podemos destacar también que van surgiendo nuevas necesidades de acuerdo a los conocimientos que vamos adquiriendo. Y también cabe destacar que gracias a que vamos adquiriendo más conocimientos, vamos a tener más y más infinidad de necesidades que necesitaremos cubrir. Y bueno, para cubrir estas necesidades tenemos que entender acerca de lo que son los cambios en nuestra situación social. Lo que es el desarrollo de la ciencia ha sido bastante desgastante, bastante grande, y bueno, yo creo que esto es lo que da pie a que surjan nuevas necesidades, a que surjan nuevos conocimientos, y van a ocurrir a lo largo de este desarrollo bastantes problemas epistemológicos. ¿A qué me refiero con eso? La epistemología se refiere un poquito a lo que es el estudio del conocimiento. Y bueno, más que nada el hecho de adquirir conocimientos que a veces no son 100% verídicos o que simple y sencillamente no los entendemos como tal, crean estas barreras epistemológicas, estos problemas. Y bueno, a eso se refiere lo que es el paradigma clásico de la ciencia occidental. Esto nos lleva un poquito a lo que es el Círculo de Viena, o sea, nos remontamos ahí, a ese tiempo. El Círculo de Viena, cabe destacar que fue un grupo de más que nada filósofos y pensadores. Y estos filósofos, bueno, tenían como objetivo principal crear una enciclopedia, pero no cualquier tipo de enciclopedia, déjenme decirles. Esta enciclopedia era una enciclopedia para lo que es la ciencia unificada. También cabe destacar que tenía un empirismo lógico. Esto, bueno, se remonta a lo que es el neopositivismo.
Bueno, los antecedentes de este círculo de Viena se remontan a un personaje conocido como Ernest Mach. Nace en el año de 1838 y muere en 1916. Bueno, este personaje tenía dos posturas. La primera era una postura fenomista. Bueno, y aquí la ciencia era solamente enfocada a lo que eran los fenómenos. Y también era una postura instrumentalista. Esto decía que el fin de la ciencia era la economía del pensamiento. Y ahí es donde podemos decir que el círculo de Viena va a nacer, pero no con este personaje, sino con otra persona, que Moritz Schlick. Esta persona nace en el año de 1882 y muere aproximadamente en el año de 1993. Este personaje tenía tres posturas. La primera era el cientificismo, la segunda era el empirismo y la tercera era el naturalismo. Bueno, siguiendo con el tema de lo que es el círculo de Viena, cabe destacar que este círculo pues fue disuelto debido a una razón muy grande y bastante lógica, que fue el hecho de que se da el auge de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabemos, esta Segunda Guerra Mundial era principalmente una guerra en contra de los judíos, y la mayoría de los integrantes de lo que es el Círculo de Viena eran judíos. Entonces, por temor a perder la vida, por temor a represalias y demás de parte de Hitler, los personajes de este Círculo de Viena llegan a lo que es Estados Unidos, y bueno, en Estados Unidos difunden ideas de lo que era el positivismo, mejor entendido como, bueno, el empirismo lógico. Estas ideas se difunden no nada más en lo que es Estados Unidos, sino en todo lo que es el continente. Y bueno, creo que se entendería entonces que el positivismo era lo que da pie al querer hacer un método único para lo que es la ciencia. Lo que es la lógica del método científico parte de lo que es una observación. En esta observación no debemos de tener prejuicios ni subjetividad, y eso es lo que nos dice todo tipo de ciencia, desde el punto que se quiera ver. Sin embargo, bueno, cabe destacar que, querramos o no, siempre va a haber algo que nosotros le demos a la ciencia, algo de subjetividad que nosotros le brindemos a ella. No podemos hacer una observación sin subjetividad, porque cada persona, al ser diferente, bueno, lo ve de distintas maneras, un objeto o fenómeno de estudio. Siempre va a ser así, de esta manera, a pesar de que se busque una observación fuera de prejuicios y fuera de subjetividad. Esta ciencia positivista trata de lo que es la esencia, propiedades, causas y efectos de lo que son las cosas naturales. Eso significa que se tiene que contestar al qué, para qué, por qué, en especial. Este positivismo también afirma lo que es la existencia y necesidad de un monismo metodológico. Eso significa que es una forma o método específico de investigar, y debe ser válido tanto para las ciencias físico-naturales como para las ciencias sociales. Para el científico positivista, la realidad es externa. Esto quiere decir que esta realidad ya está establecida antes de que se pueda captar por medio de los sentidos, y es descrita con lo que es el lenguaje. Y bueno, pues también se puede decir que la realidad nunca es algo que pueda ser interpretado, o al menos esto es lo que afirma la ciencia positivista. Dentro del positivismo encontramos un representante muy conocido, y de hecho es tomado como el representante principal de la postura positivista, es Auguste Comte. Este francés se orienta a ideas revolucionarias. Afirma que la ciencia, al atender los hechos de tal manera, así como son, bueno, pues proporcionaba el único punto de apoyo sobre el que se podía edificar. Estas palabras de orden y progreso nos permiten comprender un poquito más, o más bien comprender de qué se trata el método positivista.
Bueno, también lo que es el positivismo se relaciona mucho con lo que es el método inductivo y está asociado con trabajos de Francis Bacon. Este personaje decía que, bueno, sus trabajos consistían en establecer enunciados universales a partir de lo que era la experiencia. Debía partir de la observación de hechos reales y los generalizaba para crear así una ley universal o una teoría que pudiera ser reconocida por todos, no nada más por un tipo de sociedad, sino por todas. Y bueno, frente al auge de lo que es la aceptación positivista, viene un personaje muy importante que da pie a bastantes, pero bastantes paradigmas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, bueno, en su momento después del positivismo llega Popper, Karl Popper. Esta persona viene con una teoría impactante, que en su momento, bueno, fue aceptada, pero posteriormente da pie a que seamos un poquito más críticos acerca de lo que es nuestro entorno y acerca de lo que observamos. Y la teoría de este personaje de Popper fue mejor conocida como la teoría del falsacionismo popperiano. Esta teoría nos afirma que todo es falso, siempre va a ser falso, pero que en su momento una verdad puede ser aceptada, mas no confirmada. Este pensador desarrolla un criterio de comparación al que denomina falsabilidad dentro de esta teoría y determina la validez científica. En esto más bien, Popper afirma que las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación. Sin embargo, él decía que nada podía ser comprobado, como ya dije. Bueno, de acuerdo con esta nueva forma de interpretar la realidad, teníamos como labor científica principalmente criticar las leyes y enunciados que la naturaleza nos va brindando para poder deducir el número de teorías compatibles con la observación experimental y de las que se dispone un criterio de demarcación. Se puede definir entonces como la capacidad de una proposición de ser ya sea refutada o falsada. Solo se admiten como proposiciones científicas aquellas que son conceptualmente posibles a un experimento o una observación. Esto quiere decir que necesitan buscar de alguna forma algo que contradiga estas proposiciones científicas. En lo que es el sistema de Popper se combina lo que es la racionalidad con lo que es la crítica y tiene como desarrollo nuestro conocimiento. También, de tal manera, bueno, este sistema es bautizado, mejor conocido como lo que es el racionalismo crítico, debido a que Popper pensaba que lo que el día de ayer fue realmente comprobado y fue tomado como verdad, el día de hoy podría ser puesto en duda y el día de mañana podría llegar a ser totalmente falso lo que ayer creíamos verdadero. Y bueno, esta teoría es bastante impactante en este tiempo. Sin embargo, hasta el momento en el que Popper ya no está dentro de lo que es la ciencia, vienen lo que son las críticas a su teoría. Y esto es algo contradictorio, porque bueno, se pudieron haber encontrado estas críticas muchísimo antes mientras él iba dando a conocer su teoría. Sin embargo, bueno, fue hasta que él ya no pudo seguir dando a conocer esa teoría, ya no pudo seguir defendiéndola. Una de las razones por las cuales surgen estas grandes críticas a esta teoría es el hecho de que este paradigma fue el que sus propuestas no podían ser aplicadas a lo que eran las ciencias sociales. Esto significa que, bueno, el positivismo se remota a lo que era una ciencia unificada, y mientras aquí en la ciencia no podía ser unificada, tenía que ser enfocada hacia una rama, por así decirlo, del tipo de ciencias. Además de que se encuentran grandes contradicciones en lo que es su mismo paradigma.
Y uno de los personajes que criticó fuertemente esta teoría y que además de ello terminó de tratar de desarrollarla un poquito más para hacerla un poquito más entendible y según él un poco más aceptada y un poco más lógica, fue Lakatos. Lakatos ve a las teorías científicas como programas de investigación. Cabe destacar que Lakatos era un discípulo de Popper, por tanto, bueno, Lakatos conocía mejor que nadie sus posturas, sus ideas y a fondo, conocía a fondo el porqué de la teoría de Popper. Y bueno, continuando con todo desenlace de lo que es la ciencia e investigación científica, cabe destacar también que en base a estas ideologías que Townley ha tenido y estas aseveraciones que ha hecho, estas aseguraciones, estas teorías, paradigmas que Townley nos ha dado, surge lo que es la corriente epistemológica francesa. Esta corriente epistemológica francesa plantea lo que es el problema de la creatividad de la ciencia, siendo su función central la creación de cosas nuevas, pero claro, siempre teniendo en cuenta el marco exterior que la proyecta. Acepta más bien lo que es la complejidad de la ciencia en su relación con lo que es lo cultural, lo psicológico y bueno, en algunos casos también lo político. Dentro de lo que es esta corriente científica podemos ubicar a tres autores pero muy grandes, muy buenos la verdad, a decir verdad, que son Bachelard, Morin y Bourdieu. Comenzando por Gaston Bachelard. Este nace en el año de 1884, muere en el año de 1962. Este es un filósofo francés, principalmente se le considera un epistemólogo, sin embargo también fue un poeta, un físico, profesor de física y también fue un crítico francés. Este autor estuvo interesado en lo que era la historia de la ciencia moderna o contemporánea y al mismo tiempo, bueno, también por lo que era la imaginación literaria. Él deseaba ser ingeniero, sin embargo, bueno, este deseo fue truncado por lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y bueno, gracias a esto, él se queda con lo que era la ciencia y ya no se va tanto a la ingeniería. Sin embargo, bueno, este autor tiene una teoría que es de la relatividad, donde echa por tierra sus ideas sobre lo que es la física, por lo que regresa a estudiar filosofía occidental, que es cuando se convierte en filósofo. Obtiene una segunda licenciatura en el año 1920 en lo que son las letras y consigue una cátedra tras aportar una oposición y obtiene un doctorado en lo que es el año de 1927. Este autor supone su planteamiento en una superación de lo que es el debate del empirismo y racionalismo y combate a cada uno de estos por separado. Bachelard ve al materialismo racional como un lugar donde se halla en el centro de un espectro epistemológico, donde los extremos son lo que son el idealismo y el materialismo. Para él, el hecho científico se construye a la luz de una problemática teórica y se prosigue con lo que es el materialismo racional. Lo que es el acceso al conocimiento, como la historia de las ciencias, está marcado por lo que es un corte. Esto significa que separa lo precientífico de lo científico. En considera que la ciencia progresa a través de la superación de obstáculos epistemológicos, que era lo que les comentaba hace un rato. Los obstáculos se refieren a todo conocimiento, aproximaciones y demás, y que de cierta manera hacemos como barreras. Bueno, en este sentido se conoce en contra del conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que en el espíritu mismo obstaculiza lo que es la espiritualización. Entonces, algunos de los obstáculos que se deben superar según con la ciencia son la opinión y la observación básica, que deben sustituirse por lo que es el ejercicio de la razón y de la experimentación. Ya no se va tanto a lo que es la empiria, sino a lo que es lo teórico, lo práctico y más que nada a la experimentación, a que pueda ser comprobable de lo que se está hablando. Y bueno, para este autor la ciencia no puede producir una verdad, lo que debe hacer es buscar
mejores maneras de preguntar a través de las rectificaciones. Él usa para ejemplificar el caso de una metáfora algo conocida, que es el conocimiento de lo real, como una luz que siempre proyecta alguna sombra. Cada superación de algún obstáculo epistemológico conlleva necesariamente a lo que es otro obstáculo, pero mucho más complejo. Era lo que veníamos diciendo en un principio, que un conocimiento genera necesidades, y necesidades genera otro conocimiento más amplio, y más necesidades un poquito más amplias. En fin, también nos decía que no basta una didáctica platónica de lo grande y de lo pequeño para conocer lo que son las virtudes dinámicas de la miniatura, y hay que reservar la lógica para vivir lo grande que existe dentro de lo pequeño. Él decía, o más bien, se enfocaba su idea a que no, el envase en sí no es lo que va a llevar adentro, puede ser totalmente diferente. Y continuando con esto, también les mencionaba a Edgar Morin. Este autor fue un filósofo y sociólogo francés. Cabe destacar que tiene orígenes judíos y españoles. Nace en 1921 en lo que es París. Sus trabajos abarcan amplios campos del saber. Estudia con detalle lo que es la crisis interna del individuo y la comprensión del individuo sociológico. Edgar Morin nos habla de un pensamiento complejo y nos conduce a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso que a la vez es biológico, cerebral, espiritual, lógico, y enmarca dentro de esto lo que conocemos como un paradigma de la complejidad hoy en día, en el cual se conforma alrededor de aproximadamente los años 50 y 60 de lo que fue el siglo XX. Cuando el método científico clásico y su enfoque reduccionista entra en una crisis, ya que no permite desde distintas especialidades e intercomunicadas disciplinas comprender algunos fenómenos. Estos fenómenos, ya sean políticos, económicos, culturales o sociales, eran estudiados por separado, y no podían dar cuenta de los fenómenos que solo se dan a partir de la interacción de grandes colectividades de elementos. Tal enfoque era reduccionista y explicaba el todo a partir de las partes. Y esto pues no tomaba en cuenta que un elemento estudiado por separado individualmente no genera lo que son las propiedades que emergen cuando entra en interacción con otros elementos. Entonces se requería también que se buscara un enfoque totalmente contrario a lo que era el simplicista. En este momento es cuando Morin desarrolla lo que es su ponencia de la inteligencia ciega. Esta inteligencia se refiere a que adquirimos conocimientos sin precedentes sobre lo que es el mundo físico, biológico, psicológico y por supuesto sociológico. Afirma que no necesariamente una forma es de conciencia radical. La causa profunda del error no está en el error de algún hecho, sino en lo que es el modo de organización de nuestro saber en sistema de ideas. Y como ya sabemos, bueno, hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo de la ciencia, y esta, como la llama él, nueva ceguera, está ligada a lo que es el uso degradados de la razón y las amenazas que enfrenta ya la humanidad, y que bueno, estas amenazas se ven ligadas a lo que es el proceso ciego e incontrolado del conocimiento. En esto, el pensamiento científico de Occidente es regido desde a partir del siglo XVII por principios cartesianos de disyunción, reducción y abstracción. Estos principios favorecen los progresos y avances científicos y técnicos de los que actualmente, bueno, pues gozamos y disfrutamos, pero actualmente, bueno, comienzan a emerger obstáculos que este paradigma genera al desarrollo de lo que es el conocimiento. Partimos de reducir lo complejo a lo simple, de matematizar y formalizar la realidad de su incapacidad para concebir los conjuntos y totalidades, de dividir lo que es la realidad y operatividad con los campos disciplinares que están totalmente aislados entre lo que es la física, la biología, las ciencias del hombre y de la palabra.
Entonces, este tipo de ciencia cartesiana occidental desarrolla lo que es una visión que se ve como mutilante y unidimensional de lo que es la realidad de los fenómenos sociales. O sea, volvemos a lo mismo. Este autor se va totalmente al otro extremo de lo que es el tema de la simplicidad. Ya no ve ese todo como para separarlo y analizarlo de parte en parte, porque él cree que no se va a llegar a una verdad concreta en base a eso. Nos dice que por medio de lo que es la racionalización se rechaza la complejidad de lo real. Con estos procedimientos lógicos podemos abstraemos lo empírico del fenómeno concreto, y mediante lo que es la objetivación y abstracción eliminamos lo que son los planteamientos y problemas realizados por lo que es el sujeto en la construcción del objeto de investigación. Nos hablan de cosas complejas, sin embargo, Morin nos afirma que con lo que es la racionalización se rechaza la complejidad de lo que son las cosas. Nos habla de una complejidad, sí, pero en el aspecto en que nosotros vamos haciendo las cosas más complejas de lo que realmente son, o las queremos ver complejas, a pesar de que nos gusta que las cosas sean totalmente fáciles. Y bueno, hablando en concreto de lo que es el paradigma de la complejidad, podemos decir que constituye una opción filosófica e ideológica que ofrece unas nuevas posibilidades para una revolución conceptual. ¿A qué me refiero con esto? A que abre nuevos caminos para lo que es la formación de una ciudadanía capaz de razonar, de pensar y de construir un mundo un poco más justo y sostenible para lo que necesitamos en estos momentos. En este paradigma se incluye mucho lo que es la ética, lo que son los valores epistemológicos y lo que son los valores de acción. Se va un poquito más a lo que es el lado humano. Ya no se va tanto a las frivolidades acerca de lo que es dejar a un lado la subjetividad. Debemos de recordar también en este punto que somos parte de lo que es un sistema ecosocial y este sistema es algo complejo. Esto quiere decir que con redes y jerarquías morales y económicas nos vamos rigiendo. Aquí hay unas ciencias sociales, por supuesto, bajo lo que es el método científico clásico, y han sido grandes, por así decirlo, acomodadoras de lo que son los fenómenos sociales al enfoque lineal determinante de por lo que es el método clásico, y encajamos el camino de las sociedades en una progresividad que busca la estabilidad, cuando la realidad es que nos regimos bajo algo de incertidumbre, y siempre va a ser así. La incertidumbre siempre nos va a ganar. Y bueno, el último autor que debemos de tratar durante lo que es este tema de la corriente epistemológica francesa es Bourdieu. Bourdieu hace una investigación meramente cultural, y cabe destacar que este es un pensador y crítico contemporáneo. Nace en los años de 1930 en Francia y fallece en el año 2002. Este autor nos dice que desde lo que es la perspectiva de él, las prácticas y procesos sociales solo se pueden explicar a partir de un análisis que vincula los elementos económicos y culturales al mismo tiempo, que sea simultáneo esto. Y bueno, del marxismo toma la idea de que una sociedad estructurada en clases sociales en permanente lucha por la imposición de sus intereses específicos entiende que las diferencias económicas y materiales no alcanzan para explicar lo que es una dinámica social. También nos habla acerca de este marxismo, que el poder económico solo puede reproducirse y se perpetúa al mismo tiempo al lograr homogeneizar lo que es el poder cultural y ejercer el poder simbólico. Nos habla de una dominación de una clase social sobre otra. Siempre, si nos damos cuenta y si analizamos las sociedades en las que estamos, siempre hay una jerarquización, a pesar de que en un principio no era así. Cuando tuvimos la necesidad de socializar con otros seres para poder sobrevivir, comenzamos a hacer jerarquías, ya sea porque son diferencias de fuerzas, o porque hay dominación ideológica, o porque se respeta el hecho de que una persona es mayor que otra. Bueno, pero siempre van a existir jerarquías en lo que es la sociedad, desde siempre han existido.
Bourdieu nos habla también de que lo social existe de doble forma. Por un lado es objetiva y por otra es subjetiva. En lo que son los diferentes trabajos que realiza aparecen como dos momentos meramente analíticos. Una primera fase objetiva en donde el investigador reconstruye la estructura de relación que son independientes de la conciencia y de lo que es la voluntad de los actores. Y la segunda, que es subjetivista, donde se intenta comprender o captar las representaciones, las percepciones y las vivencias de lo que son los protagonistas o actores de estas prácticas. De acuerdo con la metodología que maneja Bourdieu, estos dos pasos lógicos del análisis brindan una mayor posibilidad de poder explicar y comprender lo que es nuestra realidad social. Nos habla mucho de lo que es el concepto de hábitus y de lo que es el concepto de campo. Nos dice también que estos dos conceptos nos permiten captar dos modos de existencia social. Lo que es el campo, como lo social hecho cosas, se refiere al objetivo, y el hábitus, como lo social inscrito en el cuerpo, se refiere a lo subjetivo, que bueno, pues ya explicamos. Y también nos habla de las prácticas sociales que realizan los agentes, se explican a partir de lo que son la relación dialéctica que existe entre estos dos agentes. En este momento es cuando Morin desarrolla lo que es su ponencia de la inteligencia ciega. Esta inteligencia se refiere a que adquirimos conocimientos sin precedentes sobre lo que es el mundo físico, biológico, psicológico y por supuesto sociológico. Afirma que no necesariamente una forma es de conciencia radical. La causa profunda del error no está en el error de algún hecho, sino en lo que es el modo de organización de nuestro saber en sistema de ideas. Y como ya sabemos, bueno, hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo de la ciencia, y esta como la llama él, nueva ceguera, está ligada a lo que es el uso degradado de la razón y las amenazas que enfrenta ya la humanidad, y que bueno, estas amenazas se ven ligadas a lo que es el proceso ciego e incontrolado del conocimiento. Se va un poquito más a lo que es el lado humano, ya no se va tanto a las frivolidades acerca de lo que es dejar a un lado la subjetividad. Debemos de recordar también en este punto que somos parte de lo que es un sistema ecosocial, y este sistema es algo complejo. Esto quiere decir que con redes y jerarquías morales y económicas nos vamos rigiendo. Y aquí hay unas ciencias sociales, por supuesto, bajo lo que es el método científico clásico, y han sido grandes, por así decirlo, acomodadoras de lo que son los fenómenos sociales al enfoque lineal determinante por lo que es el método clásico, y encajamos el camino de las sociedades en una progresividad que busca la estabilidad, cuando la realidad es que nos regimos bajo algo de incertidumbre, y siempre va a ser así. La incertidumbre siempre nos va a ganar. Y bueno, el último autor que debemos de tratar durante lo que es este tema de la corriente epistemológica francesa es Bourdieu. Bourdieu hace una investigación meramente cultural, y cabe destacar que este es un pensador y crítico contemporáneo. Nace en los años de 1930 en Francia y fallece en el año 2002. Este autor nos dice que desde lo que es la perspectiva de él, las prácticas y procesos sociales solo se pueden explicar a partir de un análisis que vincula los elementos económicos y culturales al mismo tiempo, que sea simultáneo esto. Y bueno, del marxismo toma la idea de que una sociedad estructurada en clases sociales en permanente lucha por la imposición de sus intereses específicos entiende que las diferencias económicas y materiales no alcanzan para explicar lo que es una dinámica social. También nos habla acerca de este marxismo, que el poder económico solo puede reproducirse y se perpetúa al mismo tiempo al lograr homogeneizar lo que es el poder cultural y ejercer el poder simbólico.
nos habla de una dominación de una clase social sobre otra. Siempre, si nos damos cuenta y si analizamos las sociedades en las que estamos, siempre hay una jerarquización, a pesar de que en un principio no era así. Cuando tuvimos la necesidad de socializar con otros seres para poder sobrevivir, comenzamos a hacer jerarquías, ya sea porque son diferencias de fuerzas, o porque hay dominación ideológica, o porque se respeta el hecho de que una persona es mayor que otra. Bueno, pero siempre van a existir jerarquías en lo que es la sociedad, desde siempre han existido. Bourdieu nos habla también de que lo social existe de doble forma. Por un lado es objetiva y por otra es subjetiva. En lo que son los diferentes trabajos que realiza, aparecen como dos momentos meramente analíticos. Una primera fase objetiva, en donde el investigador reconstruye la estructura de relación que son independientes de la conciencia y de lo que es la voluntad de los actores. Y la segunda, que es subjetivista, donde se intenta comprender o captar las representaciones, las percepciones y las vivencias de lo que son los protagonistas o actores de estas prácticas. De acuerdo con la metodología que maneja Bourdieu, estos dos pasos lógicos del análisis brindan una mayor posibilidad de poder explicar y comprender lo que es nuestra realidad social. Nos habla mucho de lo que es el concepto de hábitus y de lo que es el concepto de campo. Nos dice también que estos dos conceptos nos permiten captar dos modos de existencia social. Lo que es el campo, como lo social hecho cosas, se refiere al objetivo, y el hábitus, como lo social inscrito en el cuerpo, se refiere a lo subjetivo, que bueno, pues ya explicamos. Y también nos habla de las prácticas sociales que realizan los agentes. Se explican a partir de lo que son la relación dialéctica que existe entre estos dos agentes. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero y este video les haya resultado algo interesante, que se hayan podido llevar muchísimo conocimiento, y que por favor puedan darse cuenta que todo esto lo podemos aplicar a lo que es la educación. Si queremos cambiar lo que tenemos como ideología de educación, y si queremos cambiar esas metodologías que se han estado utilizando para ahora sí que educar a las generaciones jóvenes en este momento, bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una conciencia crítica, y espero y esto les ayude un poquito a poder crear esa conciencia crítica. Eso ha sido todo por mi parte nuevamente, y les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias.